Buenas noches, bienvenidos este día miércoles a las 8:45. Gustavo Berganza y Juan Luis Font listos ya para arrancar con la primera conversación de la noche, que nos trae el día de hoy a la Fiscal General de la República, a Thelma Aldana. Gracias por acompañarnos, bienvenida señora Fiscal. Y el tema para conversar con usted, por supuesto lo entiende nuestra audiencia, es este proceso penal que arranca en contra del presidente todavía de la República, Otto Pérez Molina. Gracias por estar aquí. Gracias, Juan Luis. Gustavo, buenas noches. Y buenas noches, señora Fiscal. Bueno, la primera pregunta sería, hay un artículo en la ley de antejuicio que dice que cuando ya se aprueba el antejuicio, se despoja del cargo al antejuiciado. Lo que dice el artículo 7 es que al declarar con lugar el antejuicio contra un dignatario o funcionarios y se dicte la prisión preventiva, deberán de cesar en el cargo. Cesar en el cargo significa separarse del cargo momentáneamente. Yo entiendo cesar del cargo es terminar. Terminar. Es concluir con su mandato. Así lo entiendo. Señora Fiscal, ¿y el Ministerio Público va a solicitar una orden de captura en contra del presidente Pérez Molina? Sí, por supuesto. Ahora, pero el presidente, aparentemente el abogado del presidente ya presentó un memorial al juzgado haciendo ver que el presidente se pone a disposición del juzgado. O sea, ¿no sería necesario o sí todavía? Sí, a pesar de ese memorial que recibió el juez contralor de la investigación, el Ministerio Público tiene obligación de pedir la orden de captura. ¿Por qué razones? ¿Qué hace necesario detener al presidente de la República? Porque hay una investigación preliminar que a juicio del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad lo involucra en el caso de la línea. Ahora, recuérdeme qué delitos le imputan al presidente. Sí, son los mismos delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. En ese caso no hay medida sustitutiva. No hay medida sustitutiva por la naturaleza de los delitos. Señora Fiscal, y su previsión es que cuando se produzca esta solicitud de orden de captura, solo le digo una cosa de antemano, me sorprende que estemos discutiendo sobre la inminencia de una solicitud de orden de captura de una persona que todos conocemos, se encuentra gobernando desde la casa presidencial. Digamos, este tipo de decisiones suelen manejarse con más discreción para evitar poner en alerta al sujeto de la aprehensión. Sí, pero en este caso se habla tanto todos los días del tema que no podemos pensar que la persona está desprevenida, ¿verdad? Sino al contrario, creo que está absolutamente sabida de que el Ministerio Público ya pidió la orden de captura. Bueno, y luego por otra parte también el hecho de que se ponga a disposición de los tribunales, pues... Claro, implica un conocimiento exacto de la situación. Si ya la pidió el Ministerio Público, entonces ahora es potestad del juez dictarla cuando él lo considere prudente. No, ya la dictó. Ya dictó la orden de captura. ¿Eso significa entonces que la captura podría estarse ejecutando el día de mañana por la mañana? Pero como el presidente presentó el memorial indicando que él está a disposición del tribunal, yo asumo que en cualquier momento lo van a presentar. Puede ser hoy o puede ser mañana o el viernes. Ahora, en estos casos, señora Fiscal, ¿no hay que esperar a que se publique el acuerdo o el Congreso notifique de que efectivamente se le despojó del antejuicio? Sí, todo el procedimiento se realizó el día de hoy. Ajá. Ayer mismo el Ministerio Público presentó una nota ante el Congreso de la República pidiendo que el expediente se trasladara a la Corte Suprema de Justicia. Ya había sido trasladado. Luego la Corte Suprema de Justicia de inmediato asignó juez contralor, que fue el juez tercero de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente. Inmediatamente el Ministerio Público pidió al juez Miguel Ángel Gálvez que procediera a la conexión de este caso, puesto que él es el juez contralor del caso La Línea. Todo ese trámite se realizó el día de hoy y en audiencia el Ministerio Público solicitó la orden de captura. Señor Fiscal, usted dijo en unas declaraciones hace cosa de 3 o 4 días que sería una pena tener que procesar
a un presidente en el cargo. ¿Puede explicar hoy un poco más esa sensación de pena? Claro, es una preocupación porque llevar a cualquier persona a prisión es lamentable, por supuesto, pero cuando hablamos del dignatario de la nación, del presidente de la República, de quien fue electo por millones de personas y que debamos de someterlo a los tribunales, es realmente lamentable. Yo hablaba hoy en la mañana con alguien del círculo íntimo del presidente y me decía que el presidente le aseguraba que él es inocente y que las pruebas que ustedes tenían pues eran más bien pruebas circunstanciales o pruebas no necesariamente contundentes de su culpabilidad. Cualquier persona goza de la presunción de inocencia. Este es un principio constitucional que debemos de entender y que debemos de aplicar, y entonces el presidente goza de esa presunción de inocencia. Lo que hicimos con la Comisión Ministerio Público y CICIG fue presentar una solicitud de antejuicio con algunos indicios de la posibilidad de que estos hechos puedan ser constitutivos de delito. Luego vamos a tener un periodo de investigación y al final será el juez el que vaya tomando las decisiones procesales correspondientes, y en su momento el tribunal de sentencia será el único que puede valorar la prueba y dictar la sentencia con base en esas pruebas. ¿Qué ocurre en el caso eventual de que saliera absuelto Otto Pérez Molina, ya no presidente, porque ha concluido su mandato, pero que sale absuelto? ¿Qué ocurre en ese caso? ¿De alguna manera se recupera el descrédito, el honor perdido? Yo, que conozco de cerca la investigación, no creo que pueda haber sentencia absolutoria. ¿Usted cree que ese caso es muy remoto? Muy remoto. Qué duro suena eso, señora fiscal. Pues claro, si estoy en la investigación y quienes estamos a diario viendo el caso, pues tenemos la convicción de que hay responsabilidad. Señora fiscal, ¿cuánto tiempo le dedica usted a este proceso? ¿Cómo se lleva a cabo una investigación de este tipo? ¿Cuántas personas se involucran? Supongo que en muchos casos que lleva la Fiscalía, pues usted simplemente es enterada de los procedimientos que los fiscales van a llevar adelante, pero estoy seguro que en este caso usted y el comisionado Velázquez deben saber de cada acción que se toma, de cada paso que se va a tomar. Sí, nos reunimos constantemente y aparte nuestros equipos conjuntos, Ministerio Público, CICIG, están reunidos casi las 24 horas del día. Ahora, señora fiscal, ¿cómo se siente usted con este caso? Pues es una mezcla de sentimientos. La preocupación que siempre he manifestado de tener que procesar a un presidente de la República, a una ex vicepresidenta, pero también veo que cuando las instituciones de justicia funcionan, cuando las entidades funcionan, como en el caso del Congreso de la República, del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, del juez Miguel Ángel Gálvez, entonces vemos que sí tenemos la capacidad de funcionar y que quizá lo que hace falta para las entidades del sector justicia es más apoyo, es tratar de fortalecer estas instituciones porque les exigimos mucho y no les damos nada. Y es más, las limitamos y todo el sistema está diseñado para que no funcionemos. Usted habla del sistema de justicia, pero lo que está a prueba en estos días en realidad es mucho más que el sistema de justicia. Estamos hablando de la arquitectura de nuestra república y en general del poder político en Guatemala. Usted no puede ser una excepción. Estará igual de sorprendida que la mayoría de guatemaltecos respecto de lo que está ocurriendo en el país. Aprueba todo nuestro sistema y para sorpresa nuestra está funcionando. Por supuesto, pero estoy más sorprendida de la organización de las manifestaciones, del civismo y la actitud democrática de quienes han acudido
a la plaza a protestar cada domingo, cómo la población se volcó a exigir justicia y lo está haciendo de una manera que el solo hecho de esas manifestaciones implica ya un triunfo para el país, porque el próximo gobernante sabrá que tendrá la fiscalización de la población, que es la más importante. Ahora, dentro de esa amplia panoplia de acusados, personas significativas dentro del mundo político, una de las especies, de los rumores, una de las ideas que se maneja es que tanto usted como el fiscal responden a impulsos de la Embajada de los Estados Unidos. Tanto yo como el comisionado. Como el comisionado, perdón. No, nosotros respondemos a las pruebas, a lo que la investigación nos va mostrando. No podemos responder a nadie en particular más que a la ley y a las pruebas que estamos teniendo a la vista, y además tanto el comisionado Iván Velázquez y yo somos muy cuidadosos. Cuando llevamos un caso ante los tribunales del país, no le preguntamos a nadie, lo conversamos con nuestros equipos, estamos convencidos de que hay responsabilidad y entonces solicitamos las órdenes de aprehensión y luego tenemos la fase de investigación para robustecer esa investigación preliminar y la Embajada de Estados Unidos no puede intervenir. Yo quisiera volver un poquito a lo que acaba de decir respecto de las manifestaciones de ciudadanos en la Plaza de la Constitución. ¿Usted cree que lo que está ocurriendo en este momento, este sistema que funciona, un Congreso que acude a la convocatoria y vota 132-0 a levantarle la inmunidad al presidente, una Corte Suprema que le da curso prácticamente a todos los antejuicios solicitados? Prácticamente digo porque ha habido algunos que no. ¿Usted cree que todo eso estaría funcionando si la ciudadanía no ejerciera la presión que ejerce? Y sumo un poco de la pregunta de Gustavo. ¿O pesa más Estados Unidos? Bueno, yo a Estados Unidos no lo veo en este esquema. ¿No? Yo veo a las entidades nuestras funcionando, a una Comisión Internacional contra la Impunidad apoyando, trabajando con mucho compromiso, con mucha mística, y veo a la ciudadanía guatemalteca que se volcó a las calles a pelear por sus derechos. Creo que ningún país puede intervenir en decisiones que son nuestras, que son nuestros problemas y que como guatemaltecos y guatemaltecas debemos de salir adelante y resolverlos. Ahora, a mí me preocupa, por ejemplo, las declaraciones de uno de los candidatos punteros en las encuestas, en CNN, que este personaje específicamente dijo que no quería a Iván Velázquez en Asisí. Y ha habido también información, rumores, como quiere usted llamarlo, de que este mismo personaje también la ha sentenciado a usted a salir cuando él tome posesión. Bueno, yo estoy dispuesta a entregar el cargo en cualquier momento. No tengo ningún problema, lo puedo entregar mañana, lo puedo entregar dentro de un año o lo entrego de acuerdo al periodo constitucional. Es decisión del presidente de turno, así lo manda la ley y yo estoy absolutamente consciente de esa realidad. Sí, pero usted también estará consciente de que una decisión discrecional del presidente respecto de la permanencia de un fiscal o una fiscal que son considerados independientes afecta enormemente al sistema de justicia en Guatemala y que eso no debería producirse en una democracia auténtica. Claro, no debería de existir esa posibilidad, puesto que lesiona el trabajo que se está pretendiendo realizar. Pero la ley lo contempla y lex dura lex, así está en la ley y entonces estamos expuestos a esa posibilidad. ¿Usted propone un cambio de esa ley? Sí, la propuesta que hemos presentado al Congreso de la República en el caso de la remoción del fiscal general es que pueda ser removido por causa justificada y que causa justificada es la comisión de un delito doloso mediante sentencia firme y ejecutoriada. Es decir, lo califica entonces tribunales de justicia, Así no es. una decisión política de una institución como la presidencia. Así es. Ahora, durante este
durante este periodo obviamente se ha mostrado muchísimo que toda la maquinaria del Ministerio Público pues ha empezado como que a agarrar velocidad. Pero ¿qué áreas necesita usted fortalecer en este momento en el Ministerio Público? Yo he dicho reiteradamente, tenemos 338 municipios en el país y tenemos fiscalías en 33. Obviamente tenemos más del 80% del país sin presencia del Ministerio Público. Creo que es necesario que se tome conciencia de que si realmente queremos enfrentar la criminalidad y exigirle al Ministerio Público, entonces habrá que llevar al Ministerio Público a todo el país para fiscalizar el poder local. En el caso de la delincuencia, de los casos que se quedan sin denunciar y de las sentencias que se quedan, bueno, que se quedan durmiendo en los tribunales, sí, hagamos un estimado de cuánto de lo que sucede en Guatemala no se denuncia al Ministerio Público. En Guatemala hay impunidad porque muchas personas ni siquiera se atreven a denunciar. Y recuérdense que yo he comentado que el Ministerio Público tiene 1.280.000 casos en mora y recibe 500.000 de casos al año. Y no hay presupuesto adecuado para crecer. Es una institución que debe de crecer, que debe de tener más personal, más equipo y mejor capacitación para que dé mejores resultados. Y cuando hablamos de presupuesto, usted nos decía que las instituciones de justicia merecen un mejor financiamiento de parte del Estado, pero pongámoslo en pesos y centavos. ¿El Ministerio Público recibe cuántos millones de quetzales al año? A ver, le voy a hacer relación al año 2014 y al año 2015. En el año 2014 solicitamos aproximadamente 1.300 millones de quetzales. Nos autorizaron 1.000 millones de quetzales, pero nos entregaron 700 millones. O sea que por ahí se quedaron 270 millones que no nos entregaron. Que solo fueron otorgados en papel, pero no en monetario. Luego, este año solicitamos 1.600 millones pensando en llevar fiscalías del Ministerio Público al interior y no a todos los municipios, sino por fases. Y nos autorizaron los mismos 1.000 millones. Y cada mes estamos casi con la angustia de que no nos van a dar la cantidad necesaria. Había rumores en esta oportunidad de que ya comenzaban ustedes a tener problemas de presupuesto. Sí, y hubo necesidad de enviar una circular a los trabajadores para que tomaran las prevenciones necesarias ante el riesgo de que no se iban a dar los fondos para pagar el salario de diciembre. Y afortunadamente una llamada justamente a este programa, hubo el compromiso del señor ministro de Finanzas, al día siguiente se dieron las reuniones con él y ahora tenemos su compromiso de hacer los pagos hasta diciembre. Ahora, desde el momento en el que usted tomó posesión hasta este otro momento, ¿ha sentido usted que algún tipo de presión indirecta por la vía presupuestaria? Lo que sucede es que desde que llegué sentí la presión de la falta de presupuesto, pero esa misma presión... Pero digamos no asociada a casos en específico. No, porque esa misma presión la sentí en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, precariedad del Estado, ¿ve usted? Claro, pero no del Estado en su totalidad. Limitación de fondos al organismo judicial y al Ministerio Público. Porque usted sí ve otras entidades del Estado... Claro, el Ministerio de Gobernación, prósperamente por ejemplo, financiadas. Por supuesto. Señora fiscal, en realidad frente a lo que estamos nosotros es a una necesidad de reformar prácticamente en conjunto el Estado de Guatemala. Hablamos ya de ese movimiento ciudadano. Usted habla de reformas necesarias en el sistema de justicia y un mejor financiamiento para ese sistema de justicia. Es que solo piénsenlo, el 80% del territorio sin presencia de fiscalías. Estamos hablando de un ámbito de impunidad gigantesco en términos territoriales. Pero ¿usted ve con esperanza la posibilidad de que se dé esa reforma y que reestructuremos mejor nuestro uso de los fondos y nuestro Estado en el, no digo corto, mediano plazo? Yo creo que quienes estamos involucrados en este momento con las entidades como el Ministerio Público debemos de empezar ya
a pedir al Congreso de la República hacer el acercamiento necesario con los diputados para exponerles la necesidad de la reforma de estas leyes, del organismo judicial, de la carrera judicial. Necesitamos realmente una carrera judicial en Guatemala, necesitamos una carrera fiscal, necesitamos leyes que sustituyan las leyes perversas que actualmente nos rigen. Ahora, mire, señora fiscal, en el caso de las reformas a la ley del Ministerio Público, bueno, su llegada a la lista final de la cual escogió el presidente Otto Pérez Molina, pues fue bastante controversial. Es decir, ¿mantendría usted ese proceso de postulación? No, me parece que está agotado y que tenemos que pensar en otro procedimiento. Por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, que el fiscal general sea electo por la Corte Suprema de Justicia. Y Pero que una corte que no sea electa mediante el procedimiento actual. Una Corte Suprema de Justicia que sea producto especialmente de carrera judicial. Ahora, en el caso ¿mantendría usted el Consejo del Ministerio Público? Realmente el Consejo del Ministerio Público viene de alguna manera a limitar la actividad del fiscal general. Sí, porque tiene que refrendar los despidos, ¿verdad? En el sistema disciplinario. Y el Ministerio Público podría tener una junta de disciplina que conozca los casos de sanciones disciplinarias. Señora fiscal, ¿cómo lidia usted en estos días con la popularidad que tiene? ¿Se la cree? No, no me la creo. Yo ya transité por esta vida, ya estuve en posiciones importantes. Empecé como conserje de un juzgado, conozco desde abajo el trabajo, me ha costado mucho esfuerzo. Usted siempre nos ha dicho que usted barrió un juzgado antes de cualquier otro cargo. Efectivamente, y lo hice con muchísima pasión y es uno de los recuerdos más gratos que tengo. Un juzgado de familia donde hice la limpieza. ¿Aquí en la ciudad capital? No, en Quetzaltenango. Quetzaltenango. Y donde además tenía que coser los procesos, en esa época se cosían, pero cada proceso que cosí lo leí de pasta a pasta. Es decir, uno tiene que aprovechar las oportunidades y tratar de irse superando. Usted ya fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, usted fue pues, juez, magistrada por mucho tiempo, pero usted nunca había tenido esta popularidad. Usted no puede ahora caminar en la calle sin que la gente la salude. Usted ve las redes sociales y todos son elogios para usted. ¿Cómo lidia con eso? La verdad es que es un gran compromiso. Entre más personas me hablan y me dan el respaldo, más compromiso. Y entonces todos los días me encomiendo a Dios y le pido no fallar. Señora fiscal, ¿y cómo ha sido su relación con el comisionado de la CICIG? Desde el primer día, desde que tomé posesión, nos reunimos con el señor comisionado y nos pusimos de acuerdo para trabajar por los casos, para trabajar por la investigación correcta, objetiva y de buen nivel. Porque si mal no recuerdo, cuando yo platiqué con usted, siendo usted magistrada de la Corte Suprema de Justicia, usted precisamente me expresaba su disgusto por una mala calificación que había hecho la CICIG de aquel tiempo hacia su persona. Claro, esto fue en los inicios de la CICIG con el comisionado Castresana. Sin embargo, cuando tomamos posesión en la Corte, el comisionado Castresana nos pidió una audiencia, lo recibimos en pleno. Y recuerdo muy bien sus palabras, borrón y cuenta nueva. Aquí vamos a trabajar juntos y vamos a trabajar coordinadamente. Y a partir de ese momento yo reflexioné que realmente lo importante es la comisión, es lo que la comisión puede aportar al país y siempre he trabajado de la mano con la comisión. Ahora, pero digamos, actualmente usted está en una posición en la que prácticamente están haciendo equipo con la comisión. Sí. Pero en la Corte Suprema de Justicia prácticamente era como el blanco de la comisión. No, porque en la época del doctor Dalanés, del comisionado Dalanés, yo fui presidenta de la Corte Suprema y teníamos reuniones constantes, diseñamos muchísimo trabajo en conjunto. De hecho, la CICIG me apoyó
en asesorarme en reformas a la ley de carrera judicial, que son las propuestas que casi íntegramente están ahora en la discusión. Háblenos un poco de su equipo dentro del Ministerio Público, el suyo, el que usted nombró, pero el equipo que encontró adentro de la institución. ¿Qué ideas tiene sobre ellos? Con los fiscales, que es el trabajo sustancial, por supuesto, también el trabajo del área administrativa es importante. Realmente decidí dejarlos a todos para poder observar su trabajo y creo que hice muy bien, porque he encontrado mucha mística de trabajo en los fiscales. Yo no podía arriesgarme a despedirlos y a llevar gente externa cuando de verdad hay fiscales que tienen mucho compromiso, que trabajan las 24 horas del día. Un día ustedes nos pidieron que viniera un fiscal a compartir con ustedes un caso y les dije que el fiscal no había dormido, que literalmente él no aguantaba venir a un programa a las 9 de la noche por los operativos del día anterior. Así trabajan los fiscales. Los operativos empiezan a las 3 de la mañana. Se están reuniendo a las 3 de la mañana, como el día de hoy, por ejemplo, que tuvimos unos operativos importantes. Una serie de allanamientos y capturas. A las 2, 3 de la mañana, la Fiscalía de Delitos contra la Vida estaba ya reunida. Los fiscales van a lugares altamente peligrosos y lo hacen con pasión, lo hacen con mucha dedicación. Por supuesto, hay gente que no tiene esa mística, afortunadamente, son pocos. Estamos ya muy cerca de concluir con esta conversación. Yo voy a volver al tema de Otto Pérez Molina porque muchas personas están preguntando por la vía telefónica y por las redes sociales sobre, por ejemplo, ¿cómo reacciona usted frente a las palabras de él respecto a usted? Que sin duda encarnan pues una molestia por el papel que usted está cumpliendo en este momento. ¿Cómo responde usted a eso? Sí, yo me manifesté en el sentido de que un ataque no es precisamente la mejor defensa y que los ataques que el señor presidente hizo en su última conferencia no tienen ninguna valoración en el proceso judicial y que debemos de comprender que cualquier persona sometida a un proceso penal se tiene que defender en el proceso penal. Señor fiscal, gracias por acompañarnos a las Juan 8:45. Solo déjeme concluir preguntándole, porque lo vuelven a preguntar nuestros televidentes. ¿La orden de captura ya fue solicitada? ¿La orden de captura ya fue expedida por el juez? El presidente, por medio de su abogado, ha presentado un escrito diciendo que él está dispuesto a presentarse al tribunal en un afán suyo de que no se ejecute la orden de captura. ¿Es decisión del juez ahora ejecutarla o no ejecutarla? ¿Estoy en lo correcto? Yo tengo el afán de que se cumpla con el debido proceso y si hay una orden de captura hay que ejecutarla. Sin embargo, como el presidente presentó el memorial indicando que estaba dispuesto a comparecer, tengo la impresión de que el abogado lo va a presentar oportunamente. Ahora, esto depende, la fecha de presentación del presidente ante el tribunal depende del juez. Cuando él claro, fije la de audiencia. su agenda, de la agenda del juez. Okay. Claro, pero no puede ser el presidente el que diga llego pasado mañana. No, es el juez, de la agenda del juez depende. Señora fiscal, gracias por acompañarnos a las 8:45. Gracias. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, quien nos cuenta qué se está diciendo en redes sociales sobre esta conversación con Tel Maldana. Gracias, Juan Luis. Tenemos muchos mensajes. Vamos a las redes. Nuestro compañero en Matutino Expreso, Ovidio Páez, dice: qué humildad de mujer, admirable. Todo mi respeto y apoyo a Tel Maldana. Jacqueline, la seguridad que muestra Tel Maldana nos da esperanza para que el proceso vaya por buen camino. Neri, que no pierda su convicción y su pasión por la justicia. Felicidades. Y Aurora nos plantea: la fiscal es una señora cuyo ejemplo hay que seguir. Mi admiración, señora fiscal. Quiero agradecer a la fiscal general por poner amor a su trabajo y sobre todo amor a Guatemala. Parte de los muchos mensajes que tenemos esta noche referente a la entrevista que le hace Juan Luis Font y Gustavo Berganza a la fiscal general de la República, Telma Esperanza Aldana. Vamos a la pausa, tenemos una segunda entrevista y por supuesto a las 10 de la noche el debate Carmen Lorena Ortiz y Cristian Manolo Castillo.